Hola muchachos, ¿cómo se encuentran? Hoy tenemos una nueva clase de física. Nuestro tema, campos magnéticos en el teorema de Norton. Propósito, desarrollar circuito equivalente de Norton y hallar corriente, voltaje y potencia en una resistencia a medir. Y el teorema de Norton para circuitos establece que cualquier circuito lineal puede sustituirse por una fuente equivalente de corriente en paralelo con una impedancia equivalente. Bien, el teorema de Norton, aquí lo tenemos: un circuito, una fuente de voltaje, una fuente de corriente, una malla, otra malla, segunda malla y tercera malla. Y lo que me dice el teorema de Norton es que esta resistencia RL, que le vamos a colocar dos puntos, uno A y el otro B, con esta resistencia es a la que nosotros le vamos a hallar la corriente, el voltaje y la potencia, pero con un circuito Norton. Y el circuito Norton establece que debe estar en paralelo la corriente de Norton, la resistencia de Norton y el punto A y el punto B de la resistencia que vamos a medir. Para hallar esta resistencia de Norton, nos vamos a este circuito y todas las fuentes de voltaje que se encuentran se ponen en corto, se unen. Todas las fuentes que encontramos de corriente se abren y la resistencia RL entre el punto A y el punto B se abre. Pero cuando vamos a medir la corriente de Norton en este circuito con la corriente, entonces entre el punto A y el punto B la resistencia se pone en corto, es decir, que se une. Estas son las características que nosotros trabajamos en el circuito del teorema de Norton. Y en este circuito nos piden calcular la corriente en la resistencia de 4 ohmios, el voltaje en la resistencia de 4 ohmios y la potencia en la resistencia de 4 ohmios. No debemos olvidar que para la resistencia de Norton, todas las fuentes de voltaje se ponen en corto, las fuentes de corriente se abren y la resistencia a medir se abre. Y entonces aquí esta fuente de 6 voltios la hemos puesto en corto, la fuente de corriente de 0,5 amperios la hemos dejado abierta y la resistencia a la que vamos a medir la hemos dejado abierta. Entonces, si miramos la resistencia de 12 ohmios y de 10 ohmios, pues no tiene nada que ver con el circuito porque está abierto y solamente nos ha quedado la resistencia de 3 y 6 ohmios que estarían en serie, ya que el punto A y el punto B están abiertos. Y entonces nos quedaría este circuito muy pequeño que está en serie y dos resistencias que están en serie se suman, 3 más 6, 9 ohmios, y aquí hemos hallado la resistencia de Norton, que es igual a 9 ohmios. Entonces aquí continuamos, me dice que calcular la corriente en la resistencia de 4 ohmios, el voltaje en la resistencia de 4 ohmios y la potencia en la resistencia de 4 ohmios. Que para hallar la corriente de Norton, la resistencia a la que yo voy a medir se pone en corto. Y es lo que hemos hecho aquí, entre el punto A y el punto B hicimos un corto y la resistencia pues estaría en corto. ¿Qué nos interesa a nosotros? La corriente. ¿Cuál es la corriente? Que aquí tengo una fuente de corriente de 0,5 amperios, que por aquí por la resistencia de 3 ohmios saldría la corriente 1 y por aquí, por este corto, la corriente de Norton. Pero al estar en corto, vemos que la resistencia de 3 ohmios y la de 6 ohmios se pusieron en paralelo. Como están en paralelo, entonces voy a hallar la corriente Norton. Y dice que la corriente Norton la hallo con un divisor de voltaje. Esto es un divisor de voltaje. Pasa un divisor de corriente. Perdón, es un divisor de corriente. Por aquí pasa una corriente y por aquí pasa la otra corriente. Como es un divisor de corriente en dos resistencias que están en paralelo, entonces esto es igual corriente total por la resistencia 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, teniendo en cuenta
que es la primera resistencia que yo encuentro en el divisor de corriente, es una de 3 ohmios, sería R1, y esta de 6 ohmios sería R2. Y entonces voy a reemplazar. La corriente total es la que tengo aquí en esta fuente de corriente, que es 0,5 amperios, R1 que es de 3 ohmios y R1 más R2 que serían 3 más 6, 9 ohmios. Y entonces me quedaría que la corriente de Norton es igual a 0,5 amperios por 3 ohmios dividido en 9 ohmios. Esto es igual la corriente de Norton a 0,1666666. Entonces la aproximé a 7. La corriente de Norton es igual a 0,167 amperios. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestro circuito, nuestro problema inicial, que decíamos que tenemos una fuente de 6 voltios, una fuente de corriente de 0,5 amperios y que necesitamos trabajar, hallarle a esta resistencia de 4 ohmios por el teorema de Norton, corriente, voltaje y potencia. Y entonces para ello tenemos que simplificar el circuito en un circuito en paralelo muy básico, donde tuviéramos la corriente de Norton, la resistencia de Norton y el valor de la resistencia que vamos a trabajar. Entonces ya habíamos calculado que la corriente de Norton era 0,167 amperios. Ya habíamos hallado que la resistencia de Norton era de 9 ohmios y una resistencia que es la que vamos a trabajar de 4 ohmios. Y entonces aquí en este nodo lo que yo tengo es un divisor de voltaje, de corriente. Un divisor de corriente que pasa por 9 ohmios y que pasa por 4 ohmios. Yo voy a colocarle corriente solamente a esta que pasa por 4 ohmios. Y dice que la corriente, la resistencia de 4 ohmios es igual a la corriente total. Y como es un divisor de corriente, entonces R1 sobre R1 más R2. Aquí R1 es la resistencia que está más cerca a la fuente de corriente. En este caso 9 ohmios sería R1 y 4 ohmios sería R2. Entonces reemplazamos corriente total, que es la de Norton, 0,167 amperios por la resistencia 1, que son 9 ohmios, sobre la resistencia 1 más 2 más la resistencia 2, 9 más 4, 13 ohmios. 0,167 amperios por 9 ohmios dividido en 13 ohmios, se cancelan ohmios y me da una corriente 4 igual a 0,115 amperios, que equivalen a 115 miliamperios. Es decir, que ya sé la corriente que está pasando por esta resistencia de 4 ohmios y que hemos simplificado totalmente el circuito para poderla hallar. Bien, teniendo ya la corriente, pues puedo hallar el voltaje y la resistencia de 4 ohmios por ley de Ohm, corriente por resistencia. Sé que la corriente es de 0,115 amperios por el valor de la resistencia, 0,115 amperios por 4 ohmios. El voltaje que pasa por la resistencia de 4 ohmios es de 0,46 voltios. Me piden hallar potencia, y la potencia en este caso la voy a hallar por la corriente al cuadrado por la resistencia. Corriente al cuadrado, 0,115 amperios al cuadrado por el valor de la resistencia de 4 ohmios. 0,115 por 0,115 por 4, la potencia me da en 0,0529 vatios, que es igual a 52,9 milivatios. Bien, y de esta forma hemos desarrollado el circuito y sé que por esta resistencia pasa una corriente de 0,115 amperios o de 115 miliamperios, que pasa un voltaje de 0,46 voltios y que además tiene una potencia de 52,9 milivatios. Entonces de esta forma he resumido, sin llevar ni nodos ni mallas ni resolver el circuito, por el teorema de Norton lo he encontrado. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por ahora. En la próxima clase desarrollaremos un ejercicio con muchísimos más elementos del teorema de Norton, y Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Nos veremos en la próxima clase.